En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó, hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Saludos, mis queridos hermanos, mis hermanos benditos de este programa Sintonía Divina. Realmente es muy grato tener la oportunidad, la gran bendición de nuestro Señor, de poder dirigir estas reflexiones semanales respecto de las lecturas del Evangelio que se van a hacer durante toda la semana, que justamente es el propósito de nuestro programa Sintonía Divina, porque la palabra de Dios siempre es una gran noticia, una buena noticia. Ustedes ya conocen muy bien cuál es nuestro eslogan, cuál es nuestro propósito y saben que nos dedicamos todas las semanas a anunciar a Jesús. Este programa no es mío, no es de la hermana Beni de Vinatega, que es quien hace la locución en off, de las lindas lecturas que ella siempre nos lee, ni tampoco de la hermana que ahora nos está asistiendo con las ilustraciones, ¿no? La hermana Silvia Sastre, una hermana que desde México nos da una súper ayuda con estas ilustraciones tan bonitas que semana a semana compartimos con ustedes. Pues bien, esta 27ª semana del tiempo ordinario tiene como tema algo bien importante, que es la contemplación de la palabra, porque nosotros nos reunimos desde la palabra, sobre la palabra, por la palabra, y para ser benditos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, la palabra revelada. La contemplación de la palabra y también cómo contemplamos la palabra a partir de la oración. Hoy, camino a Jerusalén, Jesús es nuevamente puesto a prueba por los fariseos que le hacen preguntas incómodas, ¿verdad? Con muchos programas ya lo hemos dicho. Y en esta oportunidad el tópico es el divorcio y la ley de Moisés. Yo al escuchar esta lectura pensaba que, bueno, era una sociedad muy machista, pero acá Jesús pone las cosas en orden y pone igualdad, porque dice, si el hombre repudia a la mujer y si la mujer repudia al hombre, o sea, las consecuencias van a ser iguales. No podemos decir, como en aquella oportunidad se decía, el hombre puede repudiar a la mujer por la causa que quiera y la puede acusar a punto de que la pueden apedrear hasta que muera, por adúltera, por infiel, por cualquier cosa. Y los fariseos dicen, por acá podemos encontrar
un punto de controversia con este supuesto Mesías, ¿ah? Porque estamos seguros de lo que dice la ley de Moisés. Y Jesús, como siempre, me hace acordar al evangelio que habla sobre las tentaciones en el desierto. Le contesta al demonio con base en la ley, en la palabra. En el Antiguo Testamento, claro, Jesús era judío. Y aquí también Jesús se sustenta en el Génesis. Y les dice cuál es el plan de la creación. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para crear al ser humano? Y ese plan está basado en el amor de Dios al ser humano. Y en el amor que luego es reflejado en la familia, pero a partir del amor entre hombre y mujer que se unen, que se casan. Están basados en el amor, así como la comunión de Cristo con su iglesia nos dirá más adelante San Pablo. Y obviamente, en ese camino, así como Cristo es fiel a su iglesia, que es su esposa durante toda la vida, y no la va a dejar, no la va a abandonar, ni se va a ir con otra, de la misma manera, ustedes, hombres, tienen que tener ese mismo respeto por su esposa. Y si ustedes, señores fariseos, me hablan del divorcio y de la ley y del repudio, es porque Moisés ha dado esa ley porque ya les conoce la dureza de corazón y les está dando el gusto. Pero ahora, en la nueva alianza, todo esto va a quedar atrás. ¿Cómo faltaba la paciencia en esta gente que vivía en una sociedad machista sobre la base de las leyes del Antiguo Testamento, en donde de repente importaban muy poco las mujeres y los niños, ¿no? La ley de Moisés era muy severa y ordenaba, recomendaba, permitía el repudio, pero si tú te pones a pensar en el mundo moderno, esto se repite. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ahora, con mayor razón, a lo práctico. Por eso que la tasa de divorcio se ha incrementado y ha superado ya el 50%. El mundo inmediatista, el mundo de las respuestas inmediatas, el mundo de la inteligencia artificial y de la búsqueda en el Google. Damos un clic y aparece. Damos otro clic y desaparece. Oye, damos un clic y desaparece la cónyuge. Qué cómodo. Desaparecen los hijos. Desaparecen las obligaciones. Con un clic. Claro, el hijo encerrado, el enfermo, el anciano, el pobre. ¿No? Y hasta quiero que el enfermo terminal muera rápido. Si así sucede, no mataba. Sí, pero ¿cómo es dignamente? Vamos a ir a la constitución política, ¿no? No robar. Sí, vamos a buscar una salida también a eso. No, vamos a permitir que se robe, pero poquito. No fornicar. Oye, no cometer adulterio. Sí, pero una escapadita, ¿no? O sea, nos estamos convirtiendo en seres permisivos, tolerantes con lo malo. Ahora todo es más fácil. Más aún si tenemos derechos. Ajá. Y derecho a equivocarnos, y derecho a corregir, y derecho a romper las leyes de Dios. Parece ser que el demonio quiere meterse en aquel que desea tener siempre la razón. Como leíamos la semana pasada, los hijos del trueno se les llena el ojo de sangre y me impulsa a hacer cualquier cosa, inclusive a olvidarme del Santo Espíritu de Dios, que soy un templo del Espíritu y que tengo a Dios dentro de mí. Dice Jesús que va por otro lado el llamado a la salvación, ¿eh? La charla sobre el sacramento matrimonial es muy larga. No pretendo tener ahora una charla muy larga, muy extensa por la duración del programa, pero ya hemos señalado algunos puntos importantes para que cada uno de ustedes los tenga anotados. Primero, lo que acabamos de leer, y eso no puede cambiar nunca. Ni los curas, ni los papas, ni nadie lo puede cambiar. Está en la palabra de Dios y no puede cambiar. No cambiará porque así es la palabra de Dios. Podemos hacer es entendernos entre hermanos y recibir a los que son diferentes. Solo el matrimonio, solo puede ser entre varón y mujer. Dios creó al hombre y a la mujer y les permite, dentro del amor que reproducen, en el amor de la creación,
reproducido en el amor entre hombre y mujer, pueden unirse y ser una sola carne. Si quieren verlo desde el punto de vista sexual, también. Hombre y mujer se unen íntimamente, se unen espiritualmente, se unen económicamente, se unen y viven bajo el mismo techo. Tienen los mismos hijos, la misma economía, la misma mesa, comparten el pan, comparten la fe. Tengamos caridad, sí, con los que piensan diferente, sí, pero esa parte de la Biblia no podrá cambiar nunca. Número 2, marido y mujer dejan el hogar paterno. No dice abandonan a sus papás, no lo dice. Al contrario, honrar padre y madre, dice el Señor. No dice pues que lo abandonarán para irse y formarán su hogar y serán una sola carne con una y después con otra y después con otra. No. Esto de que deja el hogar paterno y se va con la esposa, unen sus vidas y forman un solo cuerpo. Unidad en todo, unidad exclusiva y excluyente. Tercero, el matrimonio es un sacramento y como tal tiene un signo visible que es objeto de la gracia de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso quiere decir que el sacramento del matrimonio es indisoluble. No lo digo yo, no lo han inventado los curas, está en el sagrado, en las Sagradas Escrituras, lo acabamos de leer y lo podemos leer también reflejado en el numeral 2385 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice y nos habla muy claramente. Les invito a leer los artículos, los numerales que hablan del amor entre esposos, del matrimonio, pero quisiera ahora, por cuestiones de tiempo, destacar el siguiente numeral. Dice: el divorcio adquiere su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Claro, al destruir la célula familiar, se destruye la sociedad. Y no me digan que no, esto es sin dudar. Este desorden entraña daños graves. Uno, al cónyuge. El cónyuge que se ve abandonado para los hijos, obviamente traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en permanente tensión. Y finalmente por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Mis hermanos, la materia es muy amplia y da para mucho más, por supuesto, pero baste decir con que la Iglesia Católica te hace una invitación a salvarte a través del sagrado vínculo, hacer el esfuerzo por conseguir que tu esposa se salve, conseguir hacer el esfuerzo para... Yo no me caso para ser feliz, yo me caso para hacerte feliz. Y si todos pensáramos así, no habría divorcios, ¿verdad? La salvación, como decíamos la semana pasada, no es una imposición, es una invitación, una propuesta para todos, incluso para aquellos hermanos que tienen opciones sexuales o tendencias o gustos o preferencias o como le llamen modernamente, como quieran llamarle ahora o en el futuro, porque son diferentes. También para ellos, esta invitación a salvarnos es para todos, todos somos hijos de Dios, inclusive también los divorciados, para los hijos de los divorciados. Por eso la Iglesia Católica abre sus puertas, porque importa más el sacramento, en el que varón y mujer se encuentran por la voluntad de Dios y se unen ante Él. Pero también importa mucho la familia. La Iglesia, que es un gran grupo de familias, es la familia de familias independientemente de todos los sucesos y vicisitudes que ocurran con el ser humano, en donde hay que tener caridad, perdón, comprensión. Bienvenidos todos. Inclusive hay gente que no se ha casado. No es necesario casarse tampoco. Es el estado del matrimonio es una opción libre, ¿verdad? El Señor quiere que no nos falte nunca la paciencia de perdonarnos, de no repudiarnos, de no
alejarnos del plan de Dios. Que no nos falte nunca la honestidad, porque esa honestidad es el mejor testimonio cristiano y a la vez es una gran prédica. Continuamos. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y hasta de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Mis queridos hermanos, este día es un día muy especial. Esta semana, como todas las semanas, son semanas muy especiales porque nos regocijamos con la palabra de Dios, con estas lecturas que compartimos. Incluso el sábado de esta semana vamos a tener una lectura muy simpática, en donde se nos dice cómo Jesús es ensalzado, elogiado, piropeado, como decimos, ¿no? En nuestro idioma español, por una señora que al verlo cómo hablaba con la gente, cómo curaba, cómo bendecía, le gritó: Bienaventurada, bienaventurado el vientre que te llevó, bienaventurados los pechos que te criaron. Oiga, una simple mujer del pueblo que daba loas a la Virgen María, a quien no conocía, simplemente por escuchar a Jesús. Bendice a su madre. ¿Cómo arrancar de nuestras sagradas escrituras, como lo hacen algunos hermanos, estas tiernas escenas, estas páginas tan reveladoras de la Anunciación? Un ángel. Acabamos de celebrar la fiesta de los ángeles custodios, la fiesta de San Miguel Arcángel, del Arcángel Gabriel, que es el que se hace presente y anuncia a María, la Sagrada Madre de Dios, que lo va a concebir por obra del Espíritu Santo. No es cualquier mujer, es una mujer escogida según las lecturas que hemos hecho de Isaías y de Amós y de los profetas del Antiguo Testamento. En este año litúrgico vamos a dedicar el día lunes a la Santísima Virgen del Rosario. Es una fecha muy alegre, muy especial para nosotros los cristianos, porque el Santo Rosario tiene un arraigo popular, un arraigo espiritual muy lindo, muy grande en nuestra fe. Tiene más de 800 años de práctica de oración desde que fue inventado por Santo Domingo de Guzmán. Por excelencia es una herramienta muy buena para poder tener una ayuda y contemplar la
vida de Jesús e identificarnos con sus misterios a través de los ojos de su madre, nuestra madre que siempre estuvo presente, María, evangelizada y evangelizadora. Inclusive antes de que naciera Jesús, ella ya estaba dispuesta a darlo todo, a dar su vida, a dar un sí para engendrar al Hijo de Dios. Bien, mediante esta oración nosotros contemplamos todo el camino de Jesús, unido en muchas circunstancias a su Santísima Madre. Es lo que le dice el ángel: eres una mujer llena de gracia, eres santa ante los ojos de Dios. ¿Cómo no la vamos a adorar, a venerar? Pero no a idolatrar, porque nosotros, los católicos, no somos idólatras. Mucha gente se ha alejado de una religión que nosotros no profesamos. Para nosotros María es una gran compañía para Jesús, un gran apoyo, porque si no hubiera sido por ella no se hubiera podido hacer hombre. Dios la eligió. Pero nosotros los católicos tenemos muy claro quién es María y quién es Dios, y que Dios está muy por encima de María. La Santísima Trinidad es nuestro Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. María es colaboradora con la obra salvífica. Por lo tanto, el Santo Rosario es una oración cristológica, como nos lo dice muy bien San Juan Pablo II en su encíclica de 1987, me parece. Vamos a revisar la encíclica Rosarium Virginis Mariae. A través de la repetición amorosa de esta oración tan bonita del Ave María, que repite lo que el ángel le dijo a María y lo que su prima Santa Isabel le dijo a María en la visitación, nosotros unimos dos oraciones, dos partes, y las repetimos 150 veces a la semana en estos tres tipos de misterios, creando una atmósfera de amor, una atmósfera en donde hay una cadena de oraciones, pero en esa oración del Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, viene el corazón de la oración, Jesús, y luego continuamos, Santa María, Madre de Dios. Son dos oraciones unidas por un eslabón fuertísimo, que es el corazón de la oración, que es el mismísimo Jesús. El Santo Rosario, pues, es una oración cristocéntrica, lo repetimos, el foco es Cristo, como lo fue el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es María. ¿Y qué cosa hay dentro de María? La fuerza de Dios. Eso es lo que en la antigua alianza nos permitía a los hombres tener cercanía con la gloria de Dios. Por lo tanto, los misterios del Santo Rosario son un fiel reflejo de todo el año litúrgico, ya que la Iglesia, así como ha dividido el año en tiempos litúrgicos, nos permite a través del Santo Rosario contemplar para toda la eternidad la gloria de Dios, luego de nuestro peregrinar en la tierra. Sí, porque vamos a ir contemplando en los misterios gozosos este misterio tan bonito que está en el tiempo litúrgico del Adviento y la Navidad, ¿no? Como la Anunciación, la Visitación, etc. En la Cuaresma, los misterios dolorosos, sin duda, al igual que los misterios gloriosos en la Pascua de Resurrección y en la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Y en el tiempo que estamos actualmente, que es el tiempo ordinario, nos vamos a sentir identificados cuando recemos los misterios luminosos. La gloria de Dios me espera. La gloria de Dios está conmigo a partir de la contemplación de Jesús. Jesús es nuestro centro, pero con la mirada y la dulce compañía de María, nuestra Madre. Continuamos. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor,
¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Ven, qué lindo. La mejor parte. Estamos otra vez en casa de estos hermanitos, tres hermanitos que inclusive tienen su festividad el día lunes de la decimoséptima semana de tiempo ordinario todos los años. Marta, María y Lázaro de Betania. Tres hermanitos muy amigos de Jesús que lo recibían con frecuencia en su casa. Betania, una aldea cercana, muy cercana a Jerusalén, que a Jesús le gustaba mucho ir a visitar, porque había ahí bastante santidad, bastante gente piadosa. Y esta lectura nos sirve para mirar, para contemplar lo que decíamos al principio, ¿no? La oración. Y a partir de la palabra, cómo podemos contemplar el plan que Dios tiene para nosotros, que es la santidad, ¿no es cierto? Y esto tiene dos dimensiones importantes ambas. Y cada una de estas dos dimensiones están representadas por Marta y por María. La vida espiritual es una moneda que tiene dos caras. Y en esta bonita escena lo vamos a ver claramente. ¿Cuáles son las dos actitudes básicas del creyente? Las actitudes de estas dos hermanas a la hora del encuentro con Jesús. Ambas son de amor, ambas son de acogida, de recepción, de escucha. Pero Marta, a la par que escucha, está empeñada también en actuar con hospitalidad, con acoger y dar lo mejor de sí para que la persona que viene, que es Jesús, se sienta muy bien. Se desvive por atenderle, pero no llega porque humanamente no puede hacerlo todo. Y eso le produce zozobra, agitación, nerviosismo, precipitaciones, prejuicios, porque mira a su hermana, que aparentemente está con sus bracitos cruzados, y no ayuda. Y con un reproche muy cariñoso, el maestro le dice: Marta, y le enseña que debemos saber, tú y yo, discernir qué es lo más importante en cada momento de la vida y hasta dónde podemos dar. Pues andamos muy preocupados siempre por cosas del mundo, por cosas materiales, pero ¿realmente son importantes? Y quizás sí, ¿no? Comer es importante. Sí, atender al invitado es importante, atender. No son fundamentales o no es lo único, le dice Jesús. Si bien es cierto, hay cosas más importantes, pero no es lo único. En cambio, María, la otra posición, tiene a Jesús, la escucha de la palabra de Jesús como prioridad. Y la lectura lo dice claramente. María escuchaba la palabra, que es lo que tú y yo hacemos en este programa de Sintonía Divina. Pero, ¿qué es lo que escuchamos? Si no hay motivación para escuchar a Jesús, no hay motivación para escuchar al prójimo en donde también está Jesús presente. Como Marta, nos preocupa mucho la urgencia del día a día y por eso hoy nos resulta difícil mientras estamos manejando escuchar al otro. Mientras estamos mirando el celular o trabajando en la computadora, no tenemos capacidad de escuchar al otro. Se nos hace muy difícil que penetre en el fondo de nuestro corazón, como lo que estaba ocurriendo con Marta. ¿Hacemos? ¿Tenemos una escucha activa o tenemos una actividad sin escuchar? Que sería lo peor. Tenemos que compatibilizar como creyentes
la posibilidad de generar combinaciones de espacios hasta donde sea posible para mantener una escucha activa, permanente y dinámica ante la palabra del Señor. Claro, también momentos de oración, momentos de quietud. Esta semana estamos hablando de la oración, la contemplación. Claro que sí es importante la contemplación. Señor, tu palabra ilumina mi vida. Permíteme sentir, oír, percibir, para luego ir a proclamar la buena noticia del Evangelio. Esto es la fe. La fe que no solamente es contemplar y tener una posición personal, sino que se tiene que hacer carne, se tiene que hacer práctica vital día a día. Repetimos ya para terminar con la reflexión que no son actitudes contrapuestas, son complementarias y las tenemos que practicar ambas. Acogida, hospitalidad, pero también escucha, oración, contemplación y gozar del sano equilibrio entre la contemplación y la acción. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, venid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Hemos llegado a una lectura medular, porque es la lectura del Padre Nuestro, que nosotros todos los domingos hacemos en nuestra celebración eucarística, y estoy seguro que todos los días al levantarnos de la cama, antes de iniciar nuestra jornada, cada uno de nosotros reza al Padre esta oración que es perfecta, que es completa, porque tiene las 7 peticiones que complementan todo lo que un creyente puede esperar, todo lo que un creyente puede pedirle al Padre. Efectivamente, Jesús es un hombre de oración para sus discípulos y sus discípulos lo ven como reza, ¿no? Y le piden, Señor, así como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos tú a orar, ¿no? Y el Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla la oración del Padre Nuestro en los numerales 28, 57 y siguientes, que les animo mucho a que revisen, ¿no? El Catecismo dice, las 3 primeras peticiones tienen por objeto la gloria de Dios. Bendecir, alabar al Señor, no santificar, ¿no? La santificación, por eso al pedir santificado sea tu nombre, estamos
acogiéndonos al plan de Dios. Estamos pidiendo la venida del reino, venga a nosotros tu reino, ¿no? Este es importante para empezar. Y la segunda parte es lo que la iglesia tiene como, la tercera parte, perdón, viene a ser el cúmplase tu voluntad en la tierra. Hágase tu voluntad, Señor, que venga tu reino, pero hágase tu voluntad, que los hombres nos acostumbremos a que no prevalezca nuestra voluntad, sino la voluntad que tu Hijo nos transmitió como plan de salvación para el mundo. Y las 4 restantes peticiones, después de haber hecho estas 3 peticiones iniciales, las 4 peticiones ya son para nosotros, ¿no? Primero, con el Padre, ¿no? Santificarlo, bendecirlo, pedirle que venga a su reino y también que se haga su voluntad en la tierra. La 4ª petición ya es pedir por nosotros, que es pedir el pan cotidiano, que no nos falte el pan cotidiano. No que se nos llene la casa de oro, porque no se necesita. Pedir lo necesario del día a día. Danos, Señor, danos tu palabra, danos tu alimento y también permítenos, como hijos del Padre, tener esta capacidad de llenar nuestra vida con tu palabra y con el pan cotidiano. Justamente el pan como alimento terrenal, pero también la palabra de Dios y especialmente el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, el pan de vida que hace algunas semanas señalábamos. Luego, la siguiente petición, que también es importantísima, porque anticipa lo que hacemos en la Eucaristía, ¿verdad? Si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, no te acerques. La reconcíliate con tu hermano y luego vienes a comer el pan de cada día, la Eucaristía. ¿De qué estamos hablando? Del perdón, que expresado en un lenguaje evangélico es la misericordia de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros hermanos. Por eso que pedimos que se perdonen nuestras ofensas, para que si nosotros somos misericordiosos, si perdonamos de corazón, también seamos perdonados y entonces va a triunfar el amor por encima del pecado. Y finalmente, si queremos seguir el amor al prójimo, pedimos que no caigamos en el mal, no caigamos en el pecado, no caigamos en la tentación. Le pedimos a Dios que no nos permita nunca. Claro, la gracia es importante, sí, pero también es importante nuestra fuerza. Alimentada e inspirada por el Espíritu, Señor, envíanos tu Santo Espíritu para que nos libre de todo mal. Es así como el cristiano se mantiene victorioso, se mantiene fuerte, alejándose del príncipe del mundo. Nosotros no somos del mundo. Es el demonio que se va a oponer al plan de Dios y que nos quiere alejar del plan de salvación. Y finalmente expresamos con un sonoro amén. Así lo creo, así lo afirmo, así lo haré. Me mantengo fiel. Hágase, como dijo María, hágase en mí. Lo acabamos de leer, según tu palabra. Así sea. Esto es el Padre Nuestro, muy rápidamente explicado. No me gusta mucho esta lectura, pero también la hemos querido unir a la del día jueves, porque aquí empieza el cristiano a plantearse el valor de la oración, el valor de la persistencia, el valor de saber pedir siempre, de poder orar pidiendo siempre a nuestro Señor su santa protección. La calidad de la oración va a depender de varias cosas. Ya nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba la oración del Padre Nuestro, pero también nosotros tenemos que hacer oraciones especiales. Y dice que tenemos que ponerle perseverancia, persistencia, insistencia. Eso le va a dar valor a nuestra oración. Oración permanente. Esa es una calidad, una de las calidades, una de las características de la oración. Es que se debe pedir siempre. Justamente nos ponía el ejemplo del que llega de noche a pedir algo de pan porque ha recibido una visita inesperada.
Y el vecino le va a decir, oye, ya yo estoy acostado, mis hijos están durmiendo, no me molestes. Pero no, el Señor dice que nuestro Padre Dios, así lleguemos de esa manera, en una hora inopinada, sorpresiva, la oración va junto con la fe, porque aunque haya momentos difíciles, aunque haya noche, oscuridad, estamos pensando que Dios duerme, Dios no duerme nunca. No hay desolación. Si nosotros creemos que hay desolación, es el momento de tocarle la puerta a Dios y pedirle el pan que necesitamos. Nuestra vida a veces es una ilusión de que estamos abandonados, pero con la oración nos daremos cuenta que no. A veces decimos, sí, pero hermano, yo rezo, yo oro y no siento nada. Estoy con el corazón seco, siento aridez en mi alma. No importa, tenemos que ir adelante, tocar la puerta, a pesar de que estemos cansados, a pesar de que estamos atravesando momentos malos, que nos sentimos mal, que tenemos dudas. Muchos santos que nosotros respetamos, queremos mucho, no idolatramos, pero sí queremos, respetamos como ejemplos de vida, los tenemos como intercesores, simplemente le llamamos la dulia, ¿no? Algún día hablaremos de la dulia, de la hiperdulia y de la latria, la olatría, ¿no? Son niveles de actitudes que tenemos con las personas como Dios, como la Virgen, como San José, como los santos, como los ángeles, y poco a poco lo iremos aclarando. Pero muchos santos en su biografía nos cuentan que han sentido esta aridez espiritual, que creemos que Dios no existe, que creemos que Dios no nos responde, y que los sacó adelante, dicen los santos, la perseverancia. En estas noches de la fe, como le llamaba San Juan Pablo II, quien ora nunca estará solo. Jesús, de hecho, es testigo y conductor que la oración obra el Espíritu Santo, pedirle al Padre en nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, glorificado sea nuestro Señor Jesús, para en su nombre pedir, porque el que pide, recibirá. Buscar, porque el que busca, hallará. Llamad a la puerta, porque el que llama a la puerta con insistencia, esa puerta se le abrirá. El Señor te va a ayudar y te va a dar siempre lo que tú le pidas. Obviamente, pídele cosas buenas. Eso es lo que dice el Evangelio hoy día. Cosas buenas para ti. Nuestra oración, así como perseverante, no debe faltar la petición. Así como en el Padre Nuestro pedíamos el pan de cada día. Porque tenemos fe en que Dios nuestro Padre nos va a sustentar y nos va a dar todo, porque como hijos, Él no nos va a negar nada. ¿Se acuerdan? ¿Cómo un padre va a negar lo que su hijo le pide? ¿Cómo un padre le va a dar algo que el hijo no pide? ¿Quién, si su hijo le pide un pez, le va a dar un escorpión o le va a dar una serpiente? Dice algo así la lectura, ¿no? ¿Cuántas veces en mis oraciones pido cosas que creo yo que me van a beneficiar, pero el plan de Dios no es un plan que está basado en lo que yo creo, en lo que yo quiero, en lo que yo aspiro, porque a veces mi corazón no pide lo que a mí me conviene, lo que está dentro del plan de Dios, sino pido aquello que me perjudica, aquello que me beneficia a mí y no a otros, como los políticos, ¿no? Que piden, sabrá Dios lo que piden en sus oraciones, pero todos somos hijos de Dios y Dios nos va a dar según lo que sea beneficioso para todos. A veces no sabemos lo que pedimos,
A veces somos muy ambiciosos como la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Que pedía a Jesús que Santiago y Juan se sienten cada uno a su costado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Este texto evangélico nos permite creer, confiar en Dios, que todo lo que le pidamos va a ser satisfecho siempre que el Espíritu Santo es el que lo haya pedido, dice Dios, a través de Jesús. Si ustedes piden de acuerdo con el Espíritu, lo dice San Pablo, necesitamos que el Espíritu nos asesore para que sepamos pedir, cuándo pedir, cómo pedir y qué cosas no pedir. Finalmente, tercer consejo es pedir con fe, con el corazón y pedir en el nombre santísimo de Jesús, porque es así como Él nos lo sugiere en esta lectura. Y no te olvides de lo más importante, cuando se pongan a orar, hay que perdonar a otros, pues, porque no es pedir por pedir, no es tocar por tocar, no es buscar por buscar. No, estos tres verbos, pedir, buscad, llamad, son importantes, claro que sí, pero ¿a quiénes se dirigen? A Dios nuestro Padre y no al mundo. Continuamos. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán nuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir ahí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Seguimos mirando con bastante acierto, con bastante detenimiento, esto que es la contemplación, perdón, y la ayuda que nos da el Espíritu Santo cuando oramos, la fortaleza que tenemos. Fíjense, y esta lectura está adornada con un contexto muy especial en donde Jesús asombra a los fariseos y a los maestros de la ley. Quiero imaginarme sus rostros, su expresión de sorpresa cuando Jesús expulsaba a los demonios, estas autoridades malignas que estaban apoderándose de algunos de los hijos de Israel. Y no les inquietaba a estas celebridades las noticias de las curaciones,
y cómo Jesús viajaba desde Jerusalén hacia Jerusalén, sino que iban por curiosidad a mirar qué cosa es lo que hacía Jesús, que decían que exorcizaba, que botaba demonios, pero no nos acostumbramos a pensar que solamente son demonios del tipo de la ilustración que estamos viendo en este momento, sino pensemos que en aquella época se pensaba que el que estaba enfermo tenía un demonio adentro, ¿no? Jesús es ridículamente acusado de expulsar demonios con el poder de Belcebú, ¿no? ¿Cómo el príncipe de los demonios va a permitirle expulsar a los demonios que son de su corte? Algo ilógico, ¿no? Por eso decimos ridículamente. Y Belcebú, pues, era un ídolo que en el Antiguo Testamento, pues, se adoraba, ¿no? Se adoraba como un príncipe. Y Jesús recorrió muchos pueblos dando el regalo de la vida, el regalo de la salud, el regalo de la paz, el regalo del perdón. Para un enfermo, para un moribundo, para una persona que está poseída por el mal, no hay mayor regalo que el ser liberado del mal que nos queja, ya sea la enfermedad o ya sea este demonio que nos instiga, que nos seduce, que nos lleva por el mal camino. Pero de allí a ser acusado Jesús, que expulsaba con el poder del demonio, pues es un gravísimo pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Como ya nos lo dijo Jesús en otro pasaje. Estando permanentemente Jesús obrando el bien, la gente se negaba a aceptarlo como Mesías, pensando que Jesús utilizaba la fuerza de los espíritus malos. ¿Qué tal blasfemia, no? ¿Qué tal ceguera, envidia, por supuesto? Y por eso lo ponían a prueba y le pedían más señales del cielo, generación perversa, les dirá Jesús. El Señor no se enardece, el Señor no se molesta y los deja que se manifiesten, que erradamente pues expresen sus juicios, manifiesten sus creencias y sus desconfianzas. Qué bien maneja Jesús la tolerancia respecto de estas voces discrepantes, ¿no? Y aclara muy inteligentemente, oiga, ¿usted cree que Satanás va a luchar contra Satanás? No, dice, anoten lo siguiente, el reino de Dios ya ha llegado. No hay nada más, mis hermanos, no hay nada más opuesto al reino de Dios que la falta de tolerancia. La semana pasada lo veíamos, ¿no? Jesús rechazaba a los hijos del trueno que querían que llueva fuego sobre los samaritanos que no los recibieron. Incluso para hablar de Jesús hay que rechazar el dogmatismo, ¿no? El exceso de puritanismo. No, hay que ser tolerantes, escuchar, respetar al hermano que discrepa, que tiene otra opinión. No hay que descalificarlo, no hay que minimizarlo, porque lo convertimos en enemigo al criticarlo y fácilmente llegaremos a que rechacen lo que nosotros sostenemos en nombre de Jesús, a que lo insulten, a que sean agresivos con la palabra de Dios. Por lo tanto, seamos muy cuidadosos en el momento de abordar a los demás cuando prediquemos, cuando empleemos la evangelización, cuando hagamos apostolado. Nos debemos manejar muy bien para evitar la confrontación de plan, con la misma facilidad con la que vamos hacia adelante, vamos no como un guerrero, como un contendor, sino podríamos permanentemente hacer una guerra santa con armas y esa no es la idea, ¿no? Acuérdense, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El reino de Dios en la tierra vendrá a partir de nuestro corazón en un contexto de tolerancia, de respeto, de amor, de hermandad, de lealtad al prójimo. Inclusive en medio de la confrontación, que debe ser permanentemente convertida en diálogo, ¿no? Recuerdo que para algunos hermanos que me disgusta un poco
escucharlos hablar acerca el de la cola, que siempre se mete, que siempre nos vence, que siempre nos gana y está perturbándonos y que está malográndonos los planes positivos. En el 395 nos dice, por favor, recuerden algo, el poder de Satán no es no es infinito. Este Satán no es más que una criatura, si bien es cierto, poderosa por el hecho de ser espíritu puro. No olvidemos que es una criatura y como tal no puede impedir la edificación del reino de Dios. O sea, tengamos claro que el enemigo no va a poder nunca con el poder de Dios. Eso lo debemos tener siempre presente. No hay nada superior al poder de Dios. Continuamos. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Como dijimos, esta lectura del sábado es una lectura muy breve en la que Jesús nos habla de la verdadera felicidad. Feliz el vientre que te llevó, felices los pechos que te amamantaron, Señor. Y Jesús responde, sí, pero todavía son, sí, es verdad, dichosos, bendecidos, pero son todavía más dichosos. No desdeña a nadie, no dice que la Virgen María, el vientre que lo crió, los pechos de la Virgen María que lo alimentaron, no dejan de ser dichosos. Él dice, sobre ese gozo hay otro mejor todavía, les cuento cuál. Dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios en el programa Sintonía Divina y la ponen en práctica. María Santísima es bienaventurada por esta mujer del pueblo, una mujer simple, por el hecho de haber sido buena y fiel. Jesús la alaba más todavía y dice, sí, ella es dichosa, es bendecida, es mi madre. Por favor, dice Jesús, no arranquen las páginas de la Anunciación, respeten la Sagrada Escritura y lo que ella contiene, ¿no? Bendecida sea mi madre, la Santísima María, nuestra madre, la madre de todos los cristianos. Pero dice, hay personas todavía más bendecidas y más felices y más bienaventuradas y más dichosas solamente por el hecho de cumplir, de escuchar. Uno, escuchar. Qué lindo aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y dos, aquellos que tenemos la oportunidad de cumplirla. ¿Fallamos mucho? Sí, fallamos todos los días. Fallamos, pecamos, sí, somos débiles. Pero como hemos escuchado la palabra, sabemos cuál es el camino. Esa es la clave para ser feliz. Hoy día Jesús nos lo dice. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Qué lindo piropo, qué lindo halago el que le dan a la Virgen en esta lectura. Y Jesús cómo le da amplitud, un sentido más profundo a la dicha de alcanzar la salvación que Él nos ha prometido. Justificados por Jesucristo, pero siempre manos a la obra. Como María, hágase, fiat, hágase en mí, que se haga, que se cumpla, que se ejecute. Y para eso estoy yo. Estamos convocados a un estilo de vida arduo, diferente por el Evangelio. Es libertad, sí, pero la fe va madurando a las personas y les va dando esta capacidad de elegir una vez que se alcanza la fe para poder elegir
la obra, la acción. Los mandamientos están ahí escritos y es cierto, los mandamientos que hay que cumplir. Como el joven rico, haz lo que dicen los mandamientos de la ley de Dios. Sí, Señor, toda la vida lo he cumplido, pero no por obligatorios, sino por amor, porque la autoridad de la palabra es la palabra que nos justifica, que es de Jesucristo. Los mandamientos se deben observar, sí, pero no nos dan la justicia del reino solamente. Recibimos a Jesús, quien es el único mérito que podemos tener en nuestra vida, recibirlo, aceptarlo, decirle que sí. Es el único mérito, porque una vez que tú lo hayas aceptado, Él reinará en tu corazón. Bienaventurado es aquel capaz de escuchar la palabra de Dios y hacer de ella el estandarte de su vida. Dichoso aquel que acoge la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le permitirá luchar contra las contrariedades, contra los signos del pecado, apenas los vemos aparecerse, apenas los vemos que se presentan en nuestra vida. La oración, la contemplación de la palabra es lo que te llevará a amar a Dios y al prójimo, es lo que hemos querido compartir esta semana. Bienaventurado tú, si eres capaz de contemplar, de escuchar la palabra de Dios y de contemplarlo, de obedecer, porque eso es lo que finalmente te llevará a la felicidad eterna. Terminamos nuestro programa encomendándonos a la Santísima Virgen del Rosario, que es nuestra Madre. Tenemos que rezar el rosario y si es posible todos los días, y leemos el Salmo 86. Señor, inclina tu oído y óyeme, porque soy pobre y desamparado. Protégeme, ya que soy devoto tuyo. Salva a tu siervo, ya que confía en ti. Tú eres mi Dios. Ten piedad de mí, que te ruego sin descanso. Alegra a tu siervo cuando a ti levanto mi alma. Tú, Señor, eres compasivo y bueno, lleno de bondad con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, presta oído al clamor con el que te ruego. A ti clamo en el día de mi pena y tú me respondes. Que tengamos una bendecida semana y nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa Sintonía Divina, mis hermanos. Dios les bendiga.